capítulo 12. En Apocalipsis capítulo 12, ahí tenemos una gran tarea delante de nosotros todavía. Y estamos apenas, la semana pasada, como diríamos, fue la introducción a este capítulo. Y hoy retomamos donde quedamos. Pero todavía estamos en el verso 1 y 2. Vamos a leer del verso 1 al 6. Porque este es el pasaje que estamos tratando y estoy persuadido que hoy tampoco lo terminamos. Pero vamos hasta donde el Espíritu Santo nos ayuda a llegar. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y en esta hora te pedimos que por medio del Espíritu Santo ilumines nuestro entendimiento y prepares nuestros corazones, porque solo por medio del Espíritu Santo somos capaces de entender tu palabra y lo que quieras enseñarnos por medio de ella. Te pedimos que seamos edificados, que seamos, Señor, afirmados en la fe, en la esperanza bienaventurada que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Estábamos en el asunto de identificar a esta mujer de la señal, de esta gran señal, como dice el apóstol Juan aquí, que vio en el cielo. Y la semana pasada logramos llegar hasta ver dos interpretaciones obviamente incorrectas sobre esta mujer. Y la vimos la semana pasada. Uno decía que esta mujer era la Virgen María. Desciframos por las Escrituras que obviamente no es la Virgen María. Otra decía que era la iglesia, pero también por las Escrituras pudimos descifrar que no puede ser la iglesia, porque la iglesia no son 2 ni 3, es una sola. Y aquí vemos que una parte corre al desierto, la otra, según aquella interpretación equivocada, iba al cielo, y la otra era perseguida por Satanás, de manera que no podía ser tampoco la iglesia. Hoy vamos a ver, pues, esta gran señal que dice el apóstol, y gran señal es porque es cierto que este cuadro de Apocalipsis 12 no es bastante amplio, como les dije a ustedes, desde que comenzamos ya a tratar con la gran tribulación, del capítulo 4 de Apocalipsis al capítulo 11, estuvimos viendo las cosas como del cielo, y ahora las vamos a ver del capítulo 12 al 19, como desde las perspectivas de la tierra. El caso es que en estos capítulos, específicamente del 12, el 13, el 14, estaremos viendo personajes o protagonistas de la gran tribulación. Y hoy comenzamos casualmente con los primeros personajes en el capítulo 12, verso 1, que son esta mujer, el dragón. Después veremos al arcángel Miguel, después la bestia que sale del mar, la bestia de la tierra, etcétera, etcétera. Es decir, que este capítulo ya nos introduce. Hasta ahora hemos estado tratando con los eventos de la gran tribulación. Ahora vamos a ver más de cerca aquellos personajes que están o participan en esta gran tribulación. Entonces dice, aquí nos presenta realmente a grandes rasgos esa guerra espiritual, esa guerra de las edades que comenzó, como dije la semana pasada, cuando se encontró pecado en Lucifer, que es Satanás, el diablo, y fue echado de la presencia de Dios, y comienza esta guerra desde entonces.
Y obviamente esta guerra comenzó en el cielo, pero realmente ha sido en la tierra y por la tierra donde se ha venido intensificando. Y se intensificará aún más en ese tiempo, en ese periodo final de la gran tribulación. Ahí es donde la cosa se va a poner bien caliente. Pero bueno, sabemos ya por Apocalipsis capítulo 11, verso 15, que el vencedor, obviamente, eternamente declarado vencedor, es el Señor Jesucristo. No tenemos que preocuparnos, estamos seguros en Él. Ni siquiera nosotros, la iglesia, se tiene que preocupar por estos eventos de la gran tribulación, porque la iglesia seremos arrebatados. Si todavía estamos vivos cuando suene la trompeta y estamos en Cristo, obviamente. Eso es lo importante, que he insistido todo el tiempo en que usted y yo debemos ser cuidadosos de vivir cada minuto en esta vida como si fuera el último que nos queda por vivir, hermano. Porque como he dicho, para morirse aquí lo que hay que estar vivo. En un abrir y cerrar de ojos, usted y yo podemos morir. Y no tiene que ser violentamente en un accidente, no tiene que ser por la plaga esta, es en un instante. Puede venir y caemos muertos. Muertos no, violentamente morimos, pero al instante que usted cierre los ojos aquí, le son abiertos en la presencia de Cristo, porque usted está en Cristo y yo estoy en Cristo. Es decir, que los que estamos en Cristo no tenemos por qué temer la muerte. Escucho a veces algunos cristianos, no están aquí, pero yo he escuchado a alguna gente que tiene miedo a morirse. ¿Y por qué pasa, Señor? Yo no estoy tampoco buscando morirme mañana. No estoy apresurando eso, pero estoy listo para cualquier instante, hermano. Si Dios me quiere llevar al cielo ahora mismo, pues estoy listo y punto. Y esa debe ser la convicción y la fe de cada cristiano o cristiana. Si estamos en Cristo, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Morimos biológicamente. Este cuerpo no puede entrar allá, obviamente. Pero al instante que usted cierre los ojos aquí, se nos son abiertos en la presencia gloriosa de Cristo. Amén. Esa es la garantía que tenemos y esa es la fe que yo tengo. No la cambio por nada de este mundo. Entonces, nosotros pues no tenemos que preocuparnos por estas cosas. Y usted dice, bueno, si no nos tenemos que preocupar, ¿por qué estudiar esto? Bueno, porque este es el libro que más promesas y bendiciones garantiza para aquellos que lo estudiemos y que lo vivamos y que estemos pendientes de él. Este es el libro que desenmascara a Satanás y es el libro que claramente nos asegura a nosotros el futuro que nos espera. Y el futuro que obviamente le espera a Satanás y a todo aquel que rechace al Señor Jesucristo. Es el libro de Apocalipsis. Es el libro que más descuidado y más descuidado y también pues como que temido. Pues muchos cristianos no se atreven a estudiar Apocalipsis porque dicen que es un libro muy complicado. Pero dije a la introducción, no era parte de esto mi intención hablar de esto, pero lo hablo porque bueno, me está viniendo. Dije en el mensaje introductorio a este libro hace ya casi no sé cuántos meses, casi un año atrás que comenzamos, que si el libro de Apocalipsis es complicado y es difícil de entender, y esa es la mentalidad de algunos, entonces toda la Biblia es difícil de entender. Porque usted no puede entender nada de la palabra de Dios si no le es dado por el Espíritu Santo. Y si nosotros dependemos del Espíritu Santo y de la promesa que hay en Juan capítulo 14, 15, 16, en todos esos capítulos cuando el Señor Jesucristo comienza a enseñar a sus discípulos sobre la persona del Espíritu Santo y el ministerio de entre la multitud y la diversidad de ministerios del Espíritu Santo, que es enseñarnos a nosotros y guiarnos a toda verdad. Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo es quien nos ilumina y es el maestro por excelencia, entonces no tenemos por qué decir este libro no lo puedo tocar y aquel sí. Toda la palabra de Dios es palabra de Dios y no se puede entender ni estudiar, ni mucho menos profundizar en ella en la sabiduría humana. No podemos depender de sabiduría humana. Dependemos del Espíritu Santo, porque es por medio de él que las cosas de la palabra de Dios nos son reveladas a nosotros. Amén. Entonces, pues también en esa confianza nos acercamos a este libro reverentemente, obviamente,
Pero nos acercamos a él, abrimos el libro de Apocalipsis y lo estudiamos porque sabemos que es el Espíritu Santo quien nos ha de revelar o enseñar lo que a él le parezca que debemos saber. No todo. Quizá a otra persona le enseña algo que usted no. Para eso dice que nos congreguemos, para animarnos los unos a los otros. Hay personas que leen un pasaje de la Escritura 20 veces y no le ministran nada porque quizás no aplica a la necesidad espiritual de la persona en ese momento, y viene otro y es edificada maravillosamente. Pero entonces nuestras conversaciones como cristianos, así es que nos edificamos unos a otros. En fin, vamos acá. Estamos tratando o enfocándonos en resolver la identidad de esta mujer que ve el apóstol Juan aquí en capítulo 12 de Apocalipsis. Voy a leerlo nuevamente para retomar el tema. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Hasta ahí vamos a dejarlo porque más o menos muy allá no vamos a pasar hoy. ¿Quién es esta mujer que ve el apóstol Juan, según se le da que vea en visión espiritual aquí? En unos momentos iremos a Génesis 37, del verso 5 al 11, porque allí ese pasaje registra uno de los sueños de José, y esto echa mucha luz sobre esta visión de Juan. De manera que esa mujer, les voy adelantando, tiene que ser el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Por qué sabemos también esto? Bueno, en muchos pasajes de la Escritura, Dios se dirige al pueblo de Israel por pronombres femeninos, por términos femeninos. Le habla como a una mujer, y no es para nada, no digo esto por nada del mundo irrespetuosamente, pero esa es la manera que Dios se dirige al pueblo de Israel. Por ejemplo, en Isaías 54, del verso 5 al 6, yo no voy a ir a cada uno de estos porque ni siquiera puedo ojear por el frío que hay, las manos las tengo súper secas aquí a la intemperie, pero Isaías 54, del 5 al 6, Dios dice que Israel es la esposa, o la Biblia dice que Israel es la esposa y Dios su marido. Y según Isaías 47, del 7 al 9, y también Isaías 50, verso 1, dice que cuando Israel se alejaba de Dios, quedaba como una mujer abandonada o repudiada, que es peor todavía. Y cuando Israel o viuda, en aquella cultura, una viuda o una mujer repudiada sufría el vituperio. Si era repudiada, obviamente eran muchas incógnitas porque había sido repudiada. Viuda, también en aquella cultura pensaban que está bajo maldición, está bajo juicio de Dios, que Dios viuda, que Dios desamparada, va a sufrir ahora miseria. Y ese era el caso de la nación de Israel. Cuando por sus pecados ellos ofendían a Dios y Dios se apartaba un poco de ellos, pues venían múltiples enemigos y saqueaban y acababan con todo. Y es una larga historia. El caso es que usted entiende. Y cuando Israel se prostituía buscando, o sirviendo dioses ajenos o dioses extraños, Dios le llamaba ramera o prostituta, según Jeremías capítulo 3 del verso 1 al 3. Así que vemos aquí cómo la palabra de Dios se refería al pueblo de Israel en términos femeninos, o se refería a esta nación como mujer, como una mujer. Por nada de Dios del mundo los judíos son nada femeninos, porque son unos soldados formidables. Y lo han demostrado a través de la historia, especialmente en tiempos modernos. Entonces, ahora bien, este cuadro que nosotros vemos aquí en Apocalipsis 12:1 dice que esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, corresponde o viene muy a tono con el sueño de José registrado en Génesis 37, del verso 5 al 11. Vamos a ver cómo me las arreglo para ir allá. Si alguien puede llegar allí primero que yo y quiere leer, me ayuda, pues mejor. Pero ya estoy ahí.
Génesis 37, versos 5 al 11 dice así. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños, sus palabras. Soñó aún otro, y este es el sueño. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, él no se incluyó en las 11 estrellas se inclinaban a mí. Contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, aquí hay a veces, cuando usted tenga sueños y visiones, no lo cuente a todo el mundo, no sea que se busque el problema. Quizás esa sea la mejor aplicación que tenemos ahí. En esto, pues, este sueño nos hace pensar a nosotros que obviamente esta es la nación de Israel. Y vemos que José soñó nada menos que a su padre Israel, a su esposa, su madre, ¿no? Y 12 hijos. Yo sé que Israel estaba casado con 2 mujeres, pero en este caso la ve con una. Noten aquí otra referencia al Antiguo Testamento en este libro. Recuerden que al principio, cuando comenzamos, un paréntesis, el estudio sobre Apocalipsis, les dije que para que vean lo maravilloso que es este libro de Apocalipsis, que este libro es el libro del Nuevo Testamento que mayor número de referencias tiene al Nuevo Testamento. El libro de Apocalipsis es de los 404 versos que hay en Apocalipsis, 278 mencionan al Antiguo Testamento. Y en esos 278 versos hay unas 800 menciones del Antiguo Testamento y esta es una de ellas. Entonces, el verso 1 dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sabemos que esa vestidura de sol simboliza o es simbólica del vestido celestial, de las victorias nuestras sobre el mal, la maldad, el reino de las tinieblas y el resplandor de la verdad divina que brilla a través de cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que en usted brilla la luz de Cristo? Que el ojo humano no lo puede ver, pero el mundo espiritual ve donde quiera que usted se pare, sabe que usted es un hijo o una hija de Dios. Aún los demonios lo reconocen a usted donde quiera que se pare, porque en usted brilla la luz de Cristo. Se dice que, pues, que los que pertenecemos a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, somos portadores de ese resplandor celestial. Es la luz del Señor Jesucristo resplandeciendo a través de nosotros. No es que usted tenga luz, ni yo tengo luz propia. Es la luz de Cristo. Yo no quiero luz mía, porque para empezar no la tengo. La luz de Cristo es la que debemos anhelar. Por eso, no en balde el Señor Jesucristo en Mateo 5:14 nos dice a nosotros que somos ¿qué cosa? La luz del mundo. Porque la luz de Cristo tiene que brillar a través de nosotros. El mundo tiene que ver que Cristo mora en nosotros y gobierna en nosotros. Por eso dice también en el verso anterior, en el verso 13 dice que somos la sal de esta tierra. Y en sí la sal lo que es un preservador, preserva que las cosas se corrompan. Te sala la carne, y en los tiempos antiguos no había refrigerador, y la carne se salaba y se preservaba de un año para otro salada, no se corrompía, no se dañaba. Y en este caso la sal es la doctrina de Cristo que preserva nuestra integridad moral
y nuestra manera y conducta agradable a Dios, a pesar de que vivimos en un mundo corrompido. Pero la corrupción del mundo no puede dañarnos a nosotros si en nosotros permanece, pues, las palabras de Cristo. Como Él le dijo a los discípulos en Juan 15, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. A mucha gente le gusta, pues, porque dice que digamos lo que querramos, pero lo importante es que si nosotros permanecemos conectados a Cristo y la palabra de Cristo permanece en nosotros para gobernar en nosotros, dice más abajo que es una prueba de que somos sus discípulos y que llevamos mucho fruto y que ese fruto permanece, y es la única manera que Dios es glorificado en nosotros. Dios es glorificado infinita manera de veces, pero a través de nosotros. Entonces, vemos aquí que en el caso, pues también de la luna también se le considera, o simbólicamente hablando, la sabiduría terrenal. Y note que en esta visión, interesantemente, está bajo los pies de la mujer, indicando que aunque la sabiduría terrenal tenga luz, atractivo, todas esas cosas, nosotros, los hijos y las hijas de Dios, ni nos dejamos impresionar de ella, ni mucho menos nos conformamos tampoco con ella. Por tanto, la mantenemos bajo la planta de nuestros pies. Por eso le dije hace un rato que no es cuando nos acercamos. Yo quiero llevarlos un momento, o que me acompañe, por favor. No es parte de lo que tenía pensado, pero creo que viene muy a bien que lo veamos aquí en Primera de Corintios capítulo 2, para que usted vea que lo que les dije hace un rato, pues es de la palabra de Dios, no es mi idea, ni es tampoco que yo quiero, pues, imponer mi opinión. Nosotros estudiamos la palabra de Dios dependiendo de la iluminación que hay prometida para cada cristiano por medio del Espíritu Santo. Vamos a leer ahí lo que acabo de decir, pues, que no nos dejamos impresionar por esa sabiduría terrenal. Reconocemos que existe, pero hay dos sabidurías: la terrenal, la diabólica, pero la celestial, la que viene de arriba. Esa es la sabiduría que nosotros anhelamos y queremos. Dice en 1 Corintios 2, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el espíritu del mundo, hermano? El que opera en este mundo, el espíritu de maldad que opera en este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ese es el que hemos recibido gracias a Jesucristo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ahí está, sino con las que enseña el Espíritu, y está con mayúscula, y sabemos pues de sobra que es el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No me canso de decir que esa frase no alude a que o quiere decir que nosotros tengamos, cuando dice que tengamos la mente de Cristo, no es que seamos omniscientes, no es que tengamos la capacidad de la omnisciencia de Cristo, que todo lo sabe, simplemente que por medio del Espíritu Santo nos ha dado ese poquitito de acceso a esa gracia de ser capaces de entender la doctrina de Cristo, ser capaces de entender la palabra de Cristo. Gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos entender, apreciar, valorar, enamorarnos de las cosas de Cristo. En otros tiempos, cuando no estábamos en Cristo, no nos interesaba un comino la palabra de Dios, ni siquiera la leíamos. Bueno, ahora en Cristo hay muchos que tampoco la leen mucho, pero antes menos todavía, ¿sí o no? Era peor, como dicen los chilenos. Antes ni sabíamos por dónde empezar.
Pero una vez que nacimos de nuevo en Cristo y el Espíritu Santo ha comenzado a despertar ese apetito espiritual en nosotros, nos deleitamos estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entonces por el Espíritu la vamos entendiendo y la palabra nos corrige, nos redarguye, nos enseña, nos instruye, nos capacita para ser hombres y mujeres que glorifiquemos el nombre de Cristo donde quiera que nos paremos, que llevemos fruto, que el mundo pueda ver que Cristo es real y verdadero. Entonces dependemos no de la sabiduría humana, sino dependemos de la sabiduría que es dada por el Espíritu Santo de Dios para entender todas estas cosas. Entonces, ahora, la corona de esa mujer, volvemos a la mujer de Apocalipsis, la corona de 12 estrellas que lleva esta mujer representa los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. ¿Va entendiendo? Las cuales eran responsables ante Dios de ser como antorchas de luz en el mundo. El pueblo de Israel fue llamado por Dios para hacer luz al mundo, para comunicar al mundo y dar a conocer al mundo las grandezas de Dios y la moralidad y lo que Dios establecía como aprobado por Dios. Pero ellos pues no lo hicieron. Y sigue diciendo el verso que esta mujer pues obviamente dio ese hijo varón, la naturaleza humana de Cristo, que fue arrebatada al cielo para Dios, para su Padre. Y sabemos que Cristo vino por los judíos, de ahí la frase de la Escritura, porque la salvación viene de los judíos. La naturaleza humana de Cristo vino por los judíos, y eso usted lo puede comprobar en Juan capítulo 4, verso 22, donde el Señor Jesucristo está teniendo esa conversación con la samaritana, y Él le dice a ella, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene por los judíos. Es la misma salvación la que le estaba hablando a él. Y el cumplimiento de esa promesa, o ese cumplimiento fue anunciado antes del diluvio en Génesis 3:15. Y esa promesa obviamente costó a la nación de Israel no poco sufrimiento. Representados aquí o mencionados aquí en Apocalipsis 12, donde dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Por el aguacero que está cayendo, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ahí vemos pues esos sufrimientos, esos dolores de parto. Brevemente, pues al principio mencioné esa guerra espiritual que comenzó en el cielo con la rebelión de Satanás. Pero como Satanás no puede enfrentarse a Dios, obviamente, él vino a hacer daño a la corona de Dios, que es la creación, que es el hombre, la corona de la creación de Dios, que es el hombre. Y lo primero que hizo fue, obviamente, ustedes saben la historia, tentar al hombre para que creyese la gran mentira de poder vivir independientemente de Dios. El primer pecado no tiene nada que ver con moralidad, con sexo, ni nada que lo han tratado de desvirtuar o pervertir la palabra de Dios en el mundo vulgar. Pero el primer pecado no tiene nada que ver con sexo. Todo el mundo lo asocia con sexo. El primer pecado tiene que ver con un acto de rebeldía en la cual el hombre creyó que podía vivir independientemente de Dios. Y nosotros no podemos vivir independientemente de Dios. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Él es nuestro creador. Nadie puede llenar dentro de nosotros lo que necesitamos mejor que Dios. Nadie puede. Nadie es independiente en este mundo, hermano. O usted depende de Dios, o eventualmente va a hacer lo que le parezca al diablo que usted haga. Pero aquí no hay nadie parado en la cerca. Nadie se para en la cerca. Ahora, el que se para en la cerca lo cornea el toro de este lado, lo cornea el que viene del lado de allá. No hay seguridad parado en la cerca. O estás a un lado o al otro. Estás con Cristo o estás en contra de Él. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, el caso es que el diablo vino y le metió la mentira al hombre de que se podía vivir independientemente de Dios, y el hombre la creyó. Ese fue el primer pecado, y usted sabe el resto de la historia. Entonces, en ese momento, el diablo escuchó de labios de Dios la promesa en 3:15
en Génesis 3:15, que él habría de enviar un redentor. ¿Recuerda usted eso cuando leído en Génesis 3:15? El diablo escucha de los propios labios del Señor que venía este redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque usted sabe que el diablo es un ser criado. Él no goza o no tiene las prerrogativas de la deidad. Él no es omnisciente, él no es omnipresente, ni mucho menos omnipotente. Lamentablemente hay algunos cristianos que al diablo le atribuyen más omnipresencia que al propio Dios, porque por donde quiera que van lo van reprendiendo en cada esquina. Y yo le digo, hermano, deje al diablo quieto, viva para Cristo, enfóquese en Cristo, camine en pos de Cristo, procure vivir para agradar a Cristo. Y cuando usted vive para Cristo, usted no va a tener ni que reprender al diablo, porque el Espíritu Santo se va a encargar de eso. Pero hay hermanos que lo ven detrás de cada esquina. A lo mejor el diablo anda por el Japón y lo está reprendiendo aquí en el exilio. Déjalo, vive para Cristo. Hay otros que están, ¿cómo se llama? Que sienten un atractivo tremendo por estudiar el mundo satánico, por descifrar los nombres de los principados satánicos. Había una onda tremenda con eso hace 10 o 15 años. Porque habían algunos proponentes de que había que conocerlos por nombre para poderlos reprender efectivamente. ¿Quién le dijo a usted eso? La Biblia no nos llama a nosotros a estudiar a Satanás. La Biblia nos exhorta a nosotros a conocer a Dios. Esta es la palabra de Dios para que conozcamos a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de ti. Conozca a Cristo, y si usted conoce a Cristo, cada día más entra en una mayor intimidad con Cristo, hermano, donde quiera que usted se pare, usted es una bomba espiritual y no hay demonio que lo resista, no hay diablo que se le acerque. Si Cristo es la pasión de su vida, si usted vive para agradar a Cristo, olvídese que el diablo no lo puede tocar. Y si lo toca es porque el propio Cristo se lo permite. Y siempre redunda para la gloria de Dios y para un mayor crecimiento espiritual suyo. Pero hay gente que ven al diablo hasta en la foto de su abuela en la sala. Había una hermana de la iglesia que no podía ir de visita a ninguna casa porque veía demonios en toda la fotografía de los abuelitos. ¿No cree usted que eso es un problema? Yo creo que eso es ya un problema. ¿Quién sabe si ella era la que estaba media enchimada? ¿Qué sé yo qué? Entonces, independientemente de que el diablo fue creado, pues es un ser creado, es una criatura, es sumamente astuto, es tenaz y tiene mucha, es sagaz y tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría diabólica, pero la tiene. Cuando lleguemos a Apocalipsis 3, 12:3 y 12:4, pues hablaremos un poco más de él. Entonces, desde ese instante que el diablo escucha a Dios prometerle allí a Eva que habría de venir un redentor en un futuro, él prestó atención y desde ahí se propuso evitar que llegara a ese redentor. ¿Por qué? Porque en la promesa Dios dijo bien claro que el diablo, lo heriría en el calcañar, pero que ese redentor, ¿qué cosa? Le aplastaría la cabeza. Usted sabe que simbólicamente hablando, pues una herida en el calcañar no es mortal, pero una herida en la cabeza sí es mortal, es definitiva. Y eso es lo que desde antemano ya Dios anunció la victoria del Señor Jesucristo por adelantado. Y tomando en cuenta pues la astucia de Satanás y de todas estas cosas, no debe haber sido muy difícil para él descifrar o saber que eventualmente en el futuro que Israel habría de ser la nación escogida por Dios para que viniera, por medio de quien viniera el Redentor prometido en Génesis 3:15. Algunos teólogos inclusive han propuesto, no es que está escrito en roca, pero algunos teólogos piensan, esto es lo que ellos piensan, que quizás Satanás tuviera algo que ver inclusive con la esterilidad de las esposas de los patriarcas, con la esterilidad de Sara, de Raquel y de Rebeca. Qué casualidad que en esa simiente ya bastante marcada, el pueblo escogido por Dios, hombres escogidos por Dios,
las mujeres salían estériles. Inclusive la decisión de Esaú para matar a Jacob por la primogenitura, algo que a Esaú no le interesaba en lo absoluto. Un día antes no le importaba nada de eso, de pronto se enciende en ira y quiere matar a su hermano. Sabemos que quien quizás promovió todos esos sentimientos en este hombre no fue otro que el propio Satanás. Y a esto podemos añadir también pues el decreto de Faraón de matar a todos los niños varones de Israel en Éxodos 1:22. Vamos un momento atrás para poder engranar de dónde viene este asunto, porque si no lo voy a perder un poquito. La promesa es antes del diluvio. Y lo primero que hace Satanás, obviamente, la primera víctima, usted sabe que Satanás antes del diluvio fue Abel. Él pensó, este está agradando a Dios, Caín no le agrada con su ofrenda, quizás sea este el hombre a través de quien venga la simiente prometida. Y obviamente sabemos que Satanás se las arregló. Si usted va a Génesis capítulo 4, usted va a ver como el propio Dios le dice a Caín, de ti depende enseñorearte. El pecado está a la puerta, pero de ti depende decir sí o no. La tentación está ahí. La tentación no es pecado. El pecado es, ¿cómo se llama? Hacer caso de la tentación. Es hacer lo que la tentación sugiere que yo haga. Entonces, pues el diablo se las arregló y usando a Caín, pues eliminó físicamente a Abel, destruyó a un hermano físicamente y al otro lo destruyó espiritualmente. Pero usted sabe que Dios siempre puede más y tenía una simiente escogida en Set. Usted puede comprobar eso en Génesis capítulo 4 del verso 25 al 26. Génesis 4, 25 y 26, Dios escoge a Set. Y a grandes zancadas podemos ver que por la línea de Set viene Noé. Y aunque los habitantes de aquella época murieron todos bajo el diluvio, menos la familia de Noé, Dios preserva la promesa en Noé y sabemos que de Noé desciende Sem. Y de Sem descienden los israelitas, de ahí viene la palabra semita. A ver que usted oye en la noticia, el antisemitismo es todo lo que se levanta contra los judíos. De ahí vienen, de Sem. De Sem vienen los israelitas. Y obviamente de Sem desciende Abraham. Y Dios llamó a Abraham para levantar la nación de Israel de Abraham y Sara. De los lomos, como mismo lo dice la Biblia, de los lomos de Abraham salió el pueblo de Israel, portador de esa promesa que Dios había prometido en Génesis 3:15. Usted puede probar esto en Génesis 12, capítulo 3, en Génesis 22, capítulo 22, perdón, verso 18, Génesis 12, verso 3, Génesis 22, verso 18, y luego veremos Gálatas 3:16. Tomando todo eso en cuenta, pues Satanás se enfoca en la nación ya de Israel, en la primera familia. Y los esfuerzos por frustrar esos planes redentivos de Dios. Como siempre que Satanás mataba a todos los niños, a todo otro, el pueblo de Israel continuaba. Satanás también se las arregló para arrastrar a Israel a la idolatría, para ver si podía pervertir completamente ese pueblo y obviamente no pudiera venir la promesa redentora de Dios. Luego, con el establecimiento de la línea real, es decir, de los reyes de Israel, ustedes me escuchan todavía, ¿verdad? Con el establecimiento de la línea real del pueblo, Satanás se enfocó entonces en los reyes de Israel. Y la palabra registra que Joram, hijo de Josafat, asesinó a todos sus hermanos en 2 Corintios 2, 21:4, dice, y también algunos de los príncipes de Israel, quedando solamente él, es decir, Joram. Después de él, todos sus hijos menos uno fueron igualmente asesinados, según 2 Corintios
21, 16 al 17 y 2 Corintios 22, 1. Yo no puedo ir puedo cambiar la Biblia. Dios guardó a Ocosías y después los hijos de Ocosías fueron asesinados nada menos que por su abuela Atalía. Note que Satanás cambió de estrategia y se valió de una mujer para que hiciera su trabajo. Está en 2 Corintios, de Crónicas 22, 9 al 12. ¿Se imagina usted lo que se le ocurre a Dios hacer para guardar la simiente o la persona portadora de esa simiente redentora? Nada más que la guardó en el cuerpecito indefenso de un niño de 1 año. Ahí puede ver usted la soberanía de Dios. Si usted está en las manos de Dios, nadie lo puede tocar a usted, hermano o hermana. Métase eso en la cabeza. En medio de una situación tan crítica, donde no había seguridad ninguna, donde esta mujer había asesinado a todos los nietos, a toda la parentela para que ella quedase en el trono, Dios se le ocurre guardar el portador de esa simiente, que era apenas un bebecito de 1 año, y se lo da a cuidar a la gente que ni siquiera era pariente de él. En la soberanía de Dios, cuando usted está en las manos de Dios, nada ni nadie lo puede tocar, ni lo puede desviar de los propósitos de Dios. Ahora, eso sí le quiero aclarar. El hecho de que estemos en Dios, de que confiemos en Él, de que estamos en Cristo Jesús, no impide, no garantiza que el diablo no nos va a atacar. El diablo nos va a atacar, pero lo importante es que estamos en Él. Y si estamos en Él, más poderoso es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Siempre tendremos la victoria en Cristo Jesús. Independientemente de cómo se presente la situación, no pierda su fe, no pierda su confianza, porque gran galardón hay para usted y para mí en el cielo, hermano, cuando permanecemos en Cristo, el que nunca ha perdido una sola batalla. Entonces, el diablo sigue acechando y acechando al pueblo de Israel. Por eso dice aquí en el verso 12 que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es todos los sufrimientos de la nación de Israel que tuvo que sufrir por ser portadora de la simiente de esa promesa redentora que eventualmente es Cristo cuando Él nace. Pero sigue en un proceso. Usted dice, ¿por qué no vino más antes? Bueno, porque según Gálatas 4:4 dice, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, hermano, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Nosotros a veces estamos en situaciones difíciles, en adversidades, en pruebas, y decimos, ¿por qué Dios no interviene ahora? ¿Por qué no viene el refrigerio ahora? Porque es en el tiempo de Dios, no es en el suyo, no es en el mío. El tiempo de Dios siempre es mejor, Él nunca se equivoca. Pudiéramos abundar en por qué vino Cristo cuando vino, pudiéramos abundar en eso en cuanto a la condición política del mundo y no nos daría tiempo, pero en una cáscara de nuez le digo que cuando vino Cristo ya estaban, esa palabra que usamos aquí, highway, para referirnos a la autopista, esa palabra no es de aquí, no la inventaron los americanos, viene de allá, de los persas, y luego la perfeccionaron los romanos. Cuando viene Cristo al mundo, en aquel mundo de aquella época, el correo romano un hombre podía llevar el correo de aquí a Miami en menos tiempo de lo que usted se imagina, porque se iban turnando no me acuerdo si eran 8 o 10 kilómetros o 12 kilómetros, había caballos frescos y un jinete fresco. En los caminos, en las carreteras, hicieron los romanos, era algo tremendo. Y la comunicación que había por mar también conectaba todos los puertos del Mediterráneo. Es decir, por eso el Evangelio enseguida lo llevó Pablo y lo llevaron los otros para todas partes. Estaba preparado el ambiente por Dios mismo para diseminar el Evangelio en todo el mundo conocido de aquella época. Pero bueno, eso es una cosa bien rápida ahí. El caso es que los últimos esfuerzos del Señor Jesucristo del diablo por destruir la simiente y eventualmente que no viniera el Señor Jesucristo, saben ustedes que después de todos los intentos del diablo por acabar con algunos de la línea esa en los reyes
de Israel. Viene luego los caldeos, invaden, se llevan a todo el mundo cautivo, y en el cautiverio y allá se hace una sola mezcla y se pierde. Aparentemente se pierde dónde estaba la línea de David, quién había quedado descendiente de David. Pero Dios sí sabía quiénes habían quedado. Ellos regresan luego. Esto es una historia que tomó mucho tiempo y la estamos compartiendo en 4 palabras. Y luego llega, estando ya en el cautiverio, también Satanás quiso eliminar para siempre al pueblo de Israel. Y ustedes saben que en el libro de Esther, en Esther capítulo 3, verso 8 al 15, él levanta a un tal Amán, que era el brazo derecho del rey Artajerjes, y le mete en la cabeza que hay que eliminar a todos los judíos, y hace un plan tremendo para eliminar a los judíos, porque dijo él, si eliminamos al pueblo completo, pues acaba el peligro de que venga el Redentor, venga quien me va a eliminar a mí. Entonces, no se dio, usted sabe el resto de la historia, el diablo siguió acechando y acechando, y llega luego al poder Herodes el Grande. Y dicen los historiadores que Herodes, en los 34 a 38 años de su reinado, se especializó en buscar la descendencia de David en los habitantes pues de Judea y de todo lo que ocupaban los israelitas en esa zona, para irlos matando. Y todo el que a él le parecía que descendía de la línea esa mesiánica, de la línea de David, lo eliminaba. Y ustedes saben que cuando llegan estos sabios del oriente y le cuentan pues que vienen a adorar al rey de los judíos, y él se ve burlado por ellos, él manda a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. ¿Sí o no? Bueno, eso es parte. Satanás está detrás de todo esto. Sabemos que es uno de los esfuerzos frustrados de Satanás por eliminar la simiente redentor. Luego vemos en los evangelios cómo el diablo trata unas veces de matar a Jesús por manos de los mismos aquellos que se encendieron en la sinagoga y lo querían arrastrar a un precipicio, lo tienta para que se tire de cabeza del pináculo del templo, la tormenta que se levantó en el mar, no sabemos. Todas estas cosas fueron intentonas del diablo para eliminar a Cristo, una para eliminarlo físicamente, otra para convencerlo que no fuera a la cruz, otra para que actuara según fuera de la voluntad de Dios. Todo era tratando de estorbar el llamado de Cristo. Y no pudo, sabemos que no pudo. Después continúa la historia y el diablo sigue atacando la iglesia y persiguiendo la iglesia, y también sigue persiguiendo y atacando al pueblo de Israel. Con esto voy a terminar porque ya no nos da tiempo y el ruido es horrible. Pero entienda lo siguiente, vuelvo a repetir. A pesar de que el pueblo de Israel estaba en los propósitos y los planes de Dios, y continúa estando en los propósitos y planes de Dios, porque Dios no ha abandonado a Israel, lo que quiero decir que independientemente que nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos e hijas de Dios, el Señor Jesucristo es nuestro Señor, estamos seguros en Él, no garantiza que usted y yo no vamos a ser blanco de los ataques del enemigo. Pero si permanecemos fieles, permanecemos con nuestros ojos fijos en Él, nosotros tenemos la victoria de antemano, hermano. Vamos a estar en pie. La semana pasada terminamos, nos faltaría un poquitito más de la historia de la mujer de Apocalipsis, y entraremos al verso 3 para ver entonces la parte ya que tiene que ver con el gran dragón.